Bienvenidos todos a el primer Comité de Sostenibilidad del año 2026 y empezamos el año con un tema súper relevante e importante porque creo que nos va a dar perspectiva hacia adelante de cómo deberíamos estar las empresas, en este caso, estructurando nuestros planes de sostenibilidad o dónde está puesta la atención de las personas allá afuera, de nuestros stakeholders, en relación a sostenibilidad. Entonces, hoy vamos a estar un poco recorriendo todo lo que fue el estudio, el pulso de la sostenibilidad que se realizó el año pasado por el equipo de DIRCOM en conjunto con el equipo de Sumarse para entender un poco mejor cómo se comporta todo este tema de la sostenibilidad, particularmente en nuestro país. Este estudio evidencia, y después ahí Margariet e Isaías nos van a contar más a detalle, pero en principio pues evidencia que existe una desconexión entre la percepción empresarial y la ciudadanía sobre la sostenibilidad corporativa. Aunque las empresas han avanzado en la adopción de algunos indicadores de ambiente, sociedad y gobernanza, pues persisten algunos desafíos en credibilidad, comunicación y medición del impacto. Por eso hoy están con nosotros Margariet, quien es la directora de DIRCOM Panamá, Isaías Cedeño, que es el director institucional de Sumarse, quienes nos van a estar compartiendo a mayor detalle los resultados de este estudio. Entonces, les cedo la palabra, yo creo que hay bastante información que compartir, así que adelante. Gracias. Si quieres, ahí, si quieres lo corremos un poquito. Ustedes pueden entrar ya después con calma tanto a la página web de Sumarse como a la página web de dircompanamá.com y pueden descargar el informe. Entonces ahora lo vamos a repasar, como bien decía Marta. Si quieres nos vamos un poquito, digamos, como punto inicial a ver la ficha técnica para entender de dónde partimos. Como bien decía Marta, Sumarse, DIRCOM Panamá y de la mano también de Prodigious Consulting, que es la encuestadora que hace las encuestas de la Estrella de Panamá, hicimos esta alianza entre los tres, cuyo objetivo básicamente es aportarle al país el primer diagnóstico de cómo está la percepción de la comunicación en materia de los criterios ASG. Entonces lo que hicimos fue combinar, y ahí hay detalles de la ficha técnica, hicimos, gracias al apoyo de la consultora, unas encuestas en 8 provincias, fueron 1.500 encuestas. Ahí después pueden ver detalles de la demografía, pero básicamente casi 50% hombres, 50% mujeres, arriba de 18 años inició la encuesta y luego eso lo reforzamos con más de 100 encuestas que hicimos entre directores de comunicación, lo que llamamos DIRCOM. DIRCOM es el director de comunicación, en Panamá a veces se llama director de relaciones públicas, director de asuntos corporativos. Somos una especie como unicornio, me gusta decirlo a mí, porque son diferentes especialidades en una sola, ¿no? Y te toca como varios sombreros. Y también aportado también por la visión de los CEOs, que también algunos eran CEOs que trabajaban con nuestros DIRCOM, como el apoyo que nos hizo Sumarse también apoyando. Y eso nos dio entonces esta muestra total, que es de la que vamos a ver ahora. ¿Cuál era el objetivo del estudio antes de pasarle la palabra a Isaías para ir viendo los primeros hallazgos? Como les decía, era aportar esa visión integral, porque lo que no queríamos era hacer una medición, si se quiere, o un análisis solamente de cómo el sector privado ve lo que está haciendo, porque seamos sinceros, la visión puede ser un poquito sesgada, pues regularmente si nos vemos el ombligo, pues nada más vamos a estar allí. Y lo que queríamos era contrastar si eso que nosotros estamos viendo y haciendo realmente se entiende en la ciudadanía en general, para ver los gaps. Porque si no lo mides, no puedes corregir. Y podemos pensar que vamos en la línea correcta y resulta ser que hay ciertos vacíos, digamos, de información y transparencia que vamos a ver ahora cuáles son. Entonces ahí tenemos, digamos, las tres miradas de esa forma integral y nos va a dar hallazgos bastante interesantes. Para nosotros es un documento de mucho valor, no solamente para los directores de comunicación, sino para las propias direcciones, los CEOs y los gerentes, que entiendan cómo nos está mirando en materia de criterios de ESG la ciudadanía. Y si quieren pasamos y adelantamos, Isaías, para ir viendo los primeros, los primeros hallazgos donde vamos a ver cómo es esa mirada de los CEOs y de los DIRCOM en función de algunas preguntas muy puntuales que hicimos. Aquí
Otro punto muy importante que tiene este estudio es que nos brinda una radiografía de cómo estamos en materia de sostenibilidad en cuanto a cómo lo comunicamos. Como decía Margo, no solamente lo que se piensa dentro de las organizaciones, sino lo que la ciudadanía espera de nosotros, de cómo contar estas historias de sostenibilidad y de criterios ASG. Uno de los primeros hallazgos que tenemos es que 1 de cada 4 considera que la implementación de los criterios ASG es fundamental. Sin embargo, cuando examinamos o nos vamos al interior de estos datos, encontramos que la visión crítica de este impacto, solo el 14% del sector empresarial considera que sí se está evaluando este impacto de las estrategias de manera suficiente, pero otro 64% considera que no se está evaluando de la forma más rigurosa posible. Esto nos brinda o nos deja una mirada de oportunidad ante esta realidad de poder hacer ajustes en cómo estamos reportándole a nuestros diferentes grupos de interés lo que estamos haciendo dentro de nuestras organizaciones. Otro hallazgo importante que encontramos aquí es cómo cambia el dato cuando se vuelve más positivo, cuando se pregunta hacia adentro de las organizaciones, desde la mirada de los DIRCOM y de los CEOs. Y es que los DIRCOM consideran que se está evaluando sus propios impactos de una manera positiva, es decir, de una manera muy rigurosa. Sin embargo, el nivel de confianza de los DIRCOM hacia el diseño de la estrategia de sostenibilidad nos indica que el 50% de los DIRCOM considera que está siendo insuficiente la implementación de las estrategias de sostenibilidad dentro de las organizaciones. Por ende, esto también nos muestra un punto de quiebre, digamos, en la comunicación o en la relación que tiene el CEO con el DIRCOM cuando se va a presentar o hablar de las estrategias de sostenibilidad. Otro hallazgo otra oportunidad que nos presenta este estudio es poder fortalecer esta relación que se tiene entre el CEO y el DIRCOM al momento de comunicar la sostenibilidad, porque vemos a CEOs y a CFO que son muy conscientes de la importancia de implementar los criterios ASG dentro de la estrategia, principalmente, y lo vamos a ver más adelante en los próximos datos, principalmente porque son conscientes de que la implementación de estas estrategias hacen que su organización gane mayor credibilidad y con ello represente un beneficio para sus organizaciones, un beneficio, dicho sea de paso, económico, que es para lo que han sido creadas cada una de las organizaciones. En cuanto a los informes de sostenibilidad que solemos presentar en nuestras organizaciones siempre a final de año, encontramos aquí una brecha importante y es que la brecha que nos dice es que el compromiso y la conciencia de los líderes de la organización referente a la presentación de estos informes son bastante dispares. Encontramos ante la pregunta de si su empresa genera informes con información no financiera vinculada a los criterios ESG, encontramos que más del 50% considera que sí los presenta. No obstante, aquí hay otro dato más abajo que muestra esos temas de credibilidad que les comentaba hace un instante sobre la trazabilidad de los datos. Más adelante, Margo va a presentarles lo que piensa la ciudadanía, pero esto tiene muchísima relación con estos datos de credibilidad. La ciudadanía está buscando que los datos que nosotros presentemos no sean solamente números, sino que puedan ser verificables. La ciudadanía, no quiero adelantarme mucho, Margo, a lo que vas a presentar, pero que este punto es fundamental para poder entender lo que Margo nos va a mostrar dentro de un momento, sobre esa credibilidad de la comunicación ASG. Como les decía, la ciudadanía espera que los datos sean verificables, es decir, que las historias que nosotros les estamos contando, ellos puedan verificar que es cierto lo que nosotros estamos haciendo. Con eso retomamos los datos que les mostraba a un instante de la importancia que tiene la conexión entre el CEO y el DIRCOM para poder comunicar de manera efectiva, porque son conscientes que esto genera mayor credibilidad y confianza para los consumidores desde las organizaciones. Marco.
¿Quieres correrlo un poquito? Ahí, y solamente por llevar, digamos, un poco el hilo de la conversación, hemos visto cómo está la mirada desde el punto de vista de los CEOs y de los DIRCOM, y tal vez hay algunos titulares en resumen, ¿no? Las empresas sí están comprometidas con eso, sí lo están trabajando, pero por supuesto que hay un área de oportunidad y mejora, y sobre todo porque sabemos que el tejido empresarial es eminentemente pequeñas y medianas empresas, con lo cual también si ven ahí el tema del reporte, si los haces o no, siguen siendo muy voluntarias. Tenemos obviamente sectores como el financiero, donde es un requerimiento, pero para quienes no lo es, sigue siendo, digamos, un poco voluntario todavía, ¿no? Y vemos también cómo son bastante críticos internamente en materia de la confianza, incluso de la propia información que ellos colocan afuera, ¿no? Y había un dato ahí que lo comentaba Isaías, que para nosotros dentro de DIRCOM es un dato importante, y es esa tal vez oportunidad que hay entre el CEO y el director de comunicación para trabajar en conjunto. Eso, como bien decía Isaías, va a ayudar a mejorar la comunicación, a estar un paso por delante, y aunque no lo crean, no suele suceder en la mayoría de las empresas. Son dos islas diferentes. Cuando el gerente o quien toma las decisiones se acuerda que hay algo que comunicar o pasa, entonces va al departamento. No se trabaja en la mesa de forma conjunta. Ahí vemos que tal vez un poquito de desconfianza de los propios CEOs hacia los directores de comunicación. Entonces es una oportunidad, un buen hallazgo para trabajarlo. Ahora vamos a ver la mirada de la ciudadanía que nos los aportó, como les comentábamos, esta encuesta que hicimos con el equipo de los encuestadores en campo en las 8 provincias. Y yo creo que lo primero, y nos llama mucho la atención a todos los que trabajamos el estudio, es quitarnos tal vez esos anteojos que tenemos de decir la gente no entiende sostenibilidad, la gente no lo comprende, la gente le da igual. Si vemos esta definición y nos quedamos, bueno, ahí la letra está un poquito pequeña, pero en el informe lo pueden descargar, pero si nos quedamos, digamos, con los 2 primeros porcentajes que sumados están arriba del 60%, lo más importante es que el ciudadano entiende la sostenibilidad como algo personal. La primera definición que tiene arriba casi el 38% dice, ¿qué significa para el ciudadano el tema de sostenibilidad? Adoptar un estilo de vida con el menor consumo posible para reducir el impacto ambiental y entregar más recursos a las generaciones futuras. Lo ve en primera persona, lo entiende para su familia, para su nieto, para su sobrino, para su comunidad. Y en el segundo, considera que es garantizar el bienestar actual sin afectar las capacidades futuras de las generaciones para satisfacer sus propias necesidades. También nos ayuda a entender que no solamente es una visión 100% ambiental, pesa mucho y lo vamos a ver. La gente dice sostenibilidad, se queda solamente en una de las 3 letras, pero vemos con estas definiciones de que la gente votó como si es un tema muy personal y sí entienden de sostenibilidad. Si seguimos avanzando un poquito, cuando le preguntamos obviamente ahora si para ti la sostenibilidad en personas es así, ¿cómo tú consideras que es esa empresa sostenible? Es decir, en el momento en que sacan el boletín de calificaciones y nos ponen un ganchito. Y las 2 primeras que también sumadas dan arriba del 60%, la primera consideran que es aquella que busca un equilibrio y el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social de sus operaciones. Y la segunda dice, es una empresa que genera empleo y cuida el ambiente. ¿Qué cosas importantes tenemos en estas 2 definiciones de la ciudadanía? Que entienden perfectamente el equilibrio entre el crecimiento económico, medio ambiente y bienestar. A veces también cuando vemos redes y todo lo demás, siempre tenemos esa primera percepción de odian a la empresa privada, ¿sabes? Somos los malos en la película, y eso nos lo comentaba mucho Carlos Fernández, que es de la empresa que nos hizo la encuesta, que también corre otras encuestas para la Estrella de Panamá, y nos decía, eso es un sesgo que tiene la propia empresa. Cuando vamos a la comunidad, la gente entiende y reconoce que quien le genera empleo es el sector privado, es la empresa. Eso no quiere decir que no se quejen de algunos malos manejos o de mejora, pero lo entienden muy bien. Y aquí vemos cómo el tema de crecimiento económico o que me genere empleo lo reconocen también como parte de que sea una empresa sostenible, más allá del medio ambiente, que por supuesto sigue pesando muchísimo. El tercer dato dice, ciudadanía crítica con la comunicación de la sostenibilidad de las empresas. ¿Por qué? Porque aquí le preguntábamos a las personas, ¿creen que las empresas en Panamá comunican de forma clara y real sus compromisos? El 73% dice que no.
No dicen que no la conocen, que no saben o que no creen. Sencillamente es clave entender que no la ven clara ni real. Correcto. Ahí se abrió una oportunidad nuevamente para traerlo a la mesa y definir. Vamos a ver un poco las conclusiones de Isaías. Y creo, perdona, Margot, ahí quisiera aportar, porque este dato de ciudadanía se parece mucho a los datos que encontramos dentro de las organizaciones cuando preguntamos sobre la importancia de presentar los informes, el contenido de los informes y la trazabilidad de los datos, ¿no? Si dentro de nuestras organizaciones encontramos que existen estas oportunidades y luego también las encontramos afuera, creo que hay un espacio muy importante para trabajar no solamente en cómo implementamos la estrategia, sino también en cómo la contamos. Así mismo, es que yo creo que más que verlo desde el sombrero negativo, hay que verlo al contrario, positivo, cómo ese pastel se puede ir moviendo, porque ahí va a depender 100% de una buena estrategia de comunicación y acercamiento a las audiencias para llegar. Ahora, si avanzamos un poquito, ¿qué hicimos que nos parecía también de valor para el informe? Ahora cruzar las miradas. Ya las hemos visto, digamos, cada uno separado con su pro y contra, y ahora lo que hemos tomado son algunos datos que nos parecían importantes para que viéramos nuevamente dónde están esos gaps de mejora. Aquí, por ejemplo, estamos preguntando sobre cuáles consideran que son los stakeholders, audiencia, público de interés, que fuese, que es el que es más exigente en el tema de la comunicación transparente y responsable en materia de sostenibilidad. Si ven la primera línea de arriba, son las respuestas que nos han dado la encuesta abierta a la población en general. Y la de abajo es la propuesta del sector privado. Si ven, tanto para el público en general como para las empresas, la audiencia más importante que sí está demandando que haya comunicación y que hagamos las cosas bien en materia de sostenibilidad es obviamente consumidores o clientes, la forma en la que la queremos ver. Sin embargo, vean cómo empiezan a variar drásticamente el orden de las audiencias. Para la ciudadanía en general, la segunda audiencia más importante son las comunidades locales. ¿Cuántas de las empresas que nos escuchan, que están conectados online o las que están aquí, son empresas grandes, retail, fábricas, que están en la comunidad? Para la ciudadanía, la comunidad es la segunda audiencia más importante, que nos está viendo, que nos está fiscalizando, que tiene una alta expectativa de lo que yo puedo estar haciendo en materia de sostenibilidad. Sin embargo, en el sector privado, que no está mal porque es nuestra realidad, ¿quiénes son los inversores y accionistas? Sin eso no hay empresa. Es difícil que el ciudadano lo entienda, pero volvemos a lo mismo. Me permite a mí cómo yo voy a dosificar la información y a través de qué canales los doy, cómo atiendo a esa comunidad que es importante para la ciudadanía, sin obviamente descuidar la comunicación que yo necesito con mi grupo de inversionistas. Y digamos de la lista de audiencia, otra que nos llamaba mucho la atención es el tema de los empleados. 2, 3, 4. En el caso de la empresa privada está en el 5º lugar esa audiencia, sin embargo para la ciudadanía es la tercera audiencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros consumidores y clientes pueden ser empleados, tienen familiares empleados o son a su vez empleados en otra empresa. O sea que hace todo el sentido ver cuáles son esas audiencias prioritarias para la ciudadanía. Reitero, comunidad y clientes en primer lugar. Segundo, las comunidades locales donde estamos operando. Y tercero, los empleados. Para el caso de las empresas, que no es menos importante, su tercera audiencia son las ONG. ¿Por qué? Porque son nuestros vehículos precisamente para muchas de las estrategias de sostenibilidad. Otro de los cursos que hicimos tiene que ver con esa, digamos, desconexión que hay, y lo explicaba un poquito Isaías, que lo íbamos a adelantar ahora, es cómo está ese gap de expectativas entre el grupo, la mirada del sector privado versus la mirada de los empleados. 1 de cada 2 ciudadanos considera que las empresas comunican más de lo que realmente están haciendo. En el caso de los CEOs y los directores es 1 de cada 3 que por el contrario dice, yo estoy comunicando mucho menos de lo que yo realmente estoy haciendo. Y solamente 1 de cada 5 de ambas audiencias entiende que hay un equilibrio entre lo que realmente están haciendo internamente y realmente lo que están comunicando. Entonces eso se parece mucho al pastel que habíamos visto anteriormente, pero cómo se cruzan, ¿no? Uno de cada 2 y 1 de cada 3 en el caso del sector privado. La G, porque yo creo que todos los que están aquí trabajan sostenibilidad muy bien, saben que la G tal vez es la letrita menos querida, menos comprendida, y a veces nos cuesta
nos cuesta un poquito, pero es una oportunidad cuando estamos hablando de confianza y de transparencia. Y ya después pueden leerlo un poquito con calma, pero ahí le preguntábamos a ambas audiencias qué tan importante para las empresas era comunicar estos tres, digamos, nuestras tres letritas, ¿no? Una llamada bienestar social, otra cuidado del medio ambiente y la otra la forma de tomar decisiones responsables, entendiendo por gobernabilidad. Y vemos que tanto en el caso del sector privado como de la empresa, de las tres, es la que tiene un ranking, digamos, menor. Sin embargo, cuando vemos y la tratamos de ver a nivel de confianza de esos mensajes, en esas tres letras vemos como nuevamente hay un descenso en el tema de la confianza. Ahora, esto no es, digamos, fuera de lo que pasa en el nivel global. Han visto los resultados del barómetro de Edelman, que ya salió el de este año, todo lo que nos ha dicho el World Economic Forum. El tema de la desconfianza está erosionada en el mundo. No confiamos en nadie. Y además Edelman trae a la mesa el concepto de insularidad, de que ahora nos manejamos, ya no solamente hay polarización, que también es otro tema difícil de ver y que contamina todo, sino que ahora trabajamos como isla. Ya no solamente no quiero pelear porque llevas la contraria a mí, sino que me cierro en una isla en donde solamente estoy yo, quienes piensan como yo y quienes manejan los datos míos. Y aquí el algoritmo de la inteligencia artificial me ayuda a mantenerme en esa cápsula. Entonces nosotros como sector privado en materia de comunicación, ahora no solamente tenemos que ver la comunicación como un todo, incluso no como diferentes audiencias, sino imagínate un archipiélago con muchas islitas. Cada islita está cerrada en un mundo. Entonces, el que nos salga este tema de desconfianza, bueno, mal menor, realmente está reflejando que en Panamá está ocurriendo lo que es un fenómeno, digamos, a nivel global, ¿no? Luego está la transparencia y la honestidad, y eso lo señalaba muy bien Isaías cuando veíamos el tema de comunicación, es lo que demanda la ciudadanía. La ciudadanía lo que quiere es transparencia y total honestidad en lo que hacemos. Por eso que cuando le preguntamos si entienden o confían, dice, no es clara, no es real. ¿Okay? Entonces hay que intentar buscar un balance y entender que esa demanda de legitimidad, de realmente qué estás haciendo, cuéntamelo bien, dame la información. Decía Isaías, dame la trazabilidad de lo que me estás contando, es importante para ganar confianza. Entonces hay una buena oportunidad para avanzar. Y para ir cerrando con este cruce, creo que también para beneficio de la audiencia hay dos hallazgos importantes a la hora de poner la comunicación afuera. Arriba le preguntamos hoy por hoy dónde ambas audiencias, sector privado y comunidad en general, está recibiendo toda la información que tenga que ver con nuestro trabajo de sostenibilidad. En el caso de la comunidad abierta como el sector privado, obviamente la realidad, las redes sociales, ¿no? Allí es donde la gente se está informando con lo bueno y lo malo, será otro debate de 3 horas, con lo bueno y lo malo de lo que está ocurriendo ahí, pero es donde hoy por hoy se están informando. Y aquí también vemos cambios interesantes. En el caso del sector privado, su segunda fuente para informar es su página web. Sin embargo, para la comunidad son los medios de comunicación tradicionales. Y eso también nos lleva a un replanteamiento a quienes estamos en el sector de comunicación y a los líderes de opinión, porque nosotros también hemos visto cómo eso ha sido, sí. Tu cara lo dice todo, sí. Cómo ha sido la metamorfosis, incluso al momento de pauta, que tú dices, ya yo no voy a pautar en televisión, nadie ve televisión, nadie ve radio. Obviamente tiene sus matices, porque volvemos a lo mismo, depende qué tú estás comunicando y quién es tu audiencia. Si tu audiencia es eminentemente joven, tal vez tu PAE de inversión, pues obviamente es mucho más variado. Pero si tu comunicación es mucho más a ciertos sectores que siguen consumiendo medios tradicionales, ahí está. Y otra distinción también es cuando hablamos de redes sociales, ya tenemos que pensar en los medios tradicionales. Esto de decir medios tradicionales también es como bien olfacho y un poco tricky. Sí, Isaías y yo estuvimos en medios de comunicación ambos por mucho tiempo y como nosotros vivimos los medios, sin decir la edad, por supuesto, porque somos jóvenes todavía, no es como esta nueva generación de periodistas vive los medios. O sea, ellos hacen streaming, Twitter, Instagram, tanto personales como marca periodistas, como el propio medio, que ha entendido que tiene una plataforma, ¿no? Pero creo que es importante ver cómo, porque aquí le preguntamos a ellos dónde. O sea, le dimos una lista abierta, ¿no?
Y abajo, lo más importante es nuevamente saber qué quieren. Le pedimos al universo que nos dijeran, ¿y ustedes dónde le gustaría realmente tener acceso a esta información? Nuevamente, el rey, las redes sociales, arriba del 44% más o menos. Segundo, se mantiene medios de comunicación para ambas audiencias. Y en tercero, que a mí me parece el hallazgo más importante, que 1 de cada 5 encuestados dice eventos comunitarios. Quieren ver a las empresas de carne y hueso, quieren ver a los líderes de carne y hueso hablando con ellos, comunicando. ¿Y eso en qué ayuda? A los gaps que hemos visto antes. Gaps de acceso, de confianza, de transparencia, de credibilidad, de honestidad. No solamente consumo lo que tú me pones en tus redes sociales o que yo consumo, sino que yo te veo en la comunidad actuando y estando conmigo. Entonces, ese es otro dato importante para la mesa de trabajo de los que tengan acceso al documento. Ahora Isaías les va a comentar un poquito cuáles son, digamos, las conclusiones, porque aquí queda mucho por hacer, ¿no? Y uno entra como que, wow, ¿y ahora qué hago con toda esta información? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo la utilicen nuestras empresas? Todo este informe, o estos estudios, realizamos mucho antes de que pudiésemos conocer el Global Mix de 2026 y todos los informes que mencionaba Margo. Y cuando recibimos todos estos informes, que es parte de nuestro trabajo leerlo, encontramos, y esto antes de empezar a los hallazgos, se cuento una introducción, encontramos que mucho de lo que nosotros pudimos identificar en nuestro país, en Panamá, con nuestras organizaciones y la comunidad, está muy relacionado a lo que está pasando en el mundo. Hace un instante, Margo contaba que el tercer sitio donde las audiencias quieren ver a las organizaciones es en las comunidades. Pensábamos otros datos más arriba de cuáles son los grupos de interés, también otra vez entramos a las comunidades, a los colaboradores. Esto nos sugiere lo que ya nos dicen los informes internacionales de las tendencias de cómo contar lo que hacemos en sostenibilidad y es ponerle cara, que sea mucho más humano. Y con eso son algunas de las recomendaciones que desde DIRCOM y Sumarse queremos darle a las organizaciones con este informe. Y el primero de ellos es que ante la falta de confianza, transparencia y ética, gobernanza. Esa que a veces no es tan sexy para muchos, es, digamos, el pilar para que arranque todo lo que estamos nosotros construyendo. La ciudadanía nos está pidiendo datos verificables. A lo interno de las organizaciones estamos buscando nuevas y mejores historias para contar, con lo cual tenemos que fortalecer esa G dentro de las estrategias de ASG. La comunicación responsable, oportuna para construir una narrativa ASG auténtica y equilibrada. Aquí los grupos de interés nos piden la trazabilidad de esos datos que casan muy bien con la primera recomendación y lo que les comentaba hace un instante de cuáles son esas tendencias que nos están advirtiendo, que nos están indicando las diferentes asociaciones u organismos internacionales que van a ocurrir en este año para nuestros sectores. La tercera recomendación es pasar del dato al relato. Esto tiene mucho que ver con que las audiencias, tanto internas como externas, están viendo que lo que nosotros contamos realmente se haga, se ponga en práctica, que no solamente sea discurso, sino que quieran ver y sentir que lo que nosotros decimos en ese informe al final de año con muchísimo orgullo realmente se puede tocar. Muchos de ellos son intangibles, pero y este reto de nosotros de cómo eso que no se puede tocar, ellos sí lo pueden tocar. Luego, la medición de impacto. Aquí vemos que nuestra región latinoamericana está muy... no hay estándares como suelen ocurrir en otras regiones, como el bloque europeo, por ejemplo, donde hay estándares de medición muy específicos. En nuestra región dependen mucho de cómo creemos o cómo consideramos ser pioneros o montarnos en la ola del momento, pero necesitamos en nuestra región y en nuestro país que haya una medición de impacto y reporte estandarizado. Y finalmente, un trabajo conjunto y de formación del CEO y de los DIRCOM. Lo que veíamos al inicio del informe, cuando encontrábamos ese gap de confianza, de utilización de recursos, de elementos, esto también nos sugiere que no solamente el DIRCOM tiene que formarse, sino que de cierta forma el CEO también tenemos que ayudarlo a evangelizarlo, a que se monte en lo que nosotros como DIRCOM o como representantes del sector de la sostenibilidad creemos y sabemos que
qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra estrategia vaya a ese siguiente nivel y que podamos conquistar esos grupos de interés que en este reporte nos están haciendo un llamado de atención. Y yo creo que en general, bueno, los invitamos a que descarguen el estudio para que lo puedan ver con más detalles. Esta es como la versión ejecutiva, que la trabajamos con Liz Maldonado, que aquí la veo conectada, que fue la curadora de nuestro informe, también con vasta experiencia en el tema de sostenibilidad. Y la verdad, solamente para concluir la idea, insistimos, es una guía, es un aporte para todo el sector privado, seas director de comunicación, seas CEO, estés nada más en el área de sostenibilidad, porque te permite entender de forma muy rápida dónde hay gaps importantes y para uno mismo hacer también su autoevaluación de su empresa. Si tomo esto y tomo una fotografía de mi empresa, ¿a dónde estoy? Puede ser que esto ya lo estoy haciendo bien y lo he entendido, lo cual está bien, porque hay muchas empresas que van en buen camino, y otras dicen, bueno, aquí hay una oportunidad para mejorar en este 26, antes de ponerme a hacer tal vez cosas fuera o inventarnos, vayamos a lo básico. Donde hay información ya local, panameña, para nosotros verás un orgullo haber hecho este primer estudio, porque esta medición no existe y apenas es la puntita del iceberg que creo que podemos seguir construyendo con el apoyo de más interés del sector privado para seguir teniendo data para tomar decisiones. Si no lo medimos, no lo vamos a poder cambiar. Buenísimo. Gracias, Margot. Gracias, Isaías. Ahora abrimos el espacio para preguntas. Sara, no sé si tú las pasas por chat o si alguien acá en la sala tiene alguna pregunta, este es el momento. Preguntas o comentarios. Y exacto. Y creo que al final también cada uno vive su propia experiencia, ¿no? Aquí hay una. Bueno, Marjorie, la verdad me llamó mucho la atención cuando mencionaste el tema de las campañas aisladas y sabemos que las alianzas contrarrestan todo ese aislamiento. La verdad, Marjorie, yo quisiera que tú me compartieras 3 aspectos claves para cómo mitigar ese aislamiento y poder demostrar, comunicar que la sostenibilidad, ya sea a nivel corporativo o como marca personal, porque sé que todos tenemos nuestra marca personal. Entonces, ¿qué tú consideras 3 aspectos claves que nos podrías brindar? Yo creo que hay parte, de Isaías me puede complementar también, yo creo que hay parte de que están en los hallazgos y las conclusiones del informe. Primero, como toda línea base tuya personal o de la empresa, es dónde está el punto de dolor. ¿Sí? Porque a veces, tú sabes, queremos una estrategia para que todo el mundo nos quiera o entienda. Realmente en este primer punto, ese es el universo que queremos abarcar, o volvemos a los básicos, y por eso le preguntábamos a la gente quiénes son las audiencias y los públicos más importantes. Puede ser que tu público inversor, tu público de empleados los tengas súper bien comunicados, súper bien fidelizados y no tengas un gap de comunicación ahí. Entonces tienes que saber hacia qué público es donde sientes que está el gap, el punto de dolor, la desinformación, lo que fuese. Isaías señalaba un segundo punto importante del reporte cuando hablábamos de pasar del dato al relato. Y no sé si ustedes recuerdan, porque también los de comunicación somos de tendencia, ¿no? Y cada año es una tendencia y nos vamos y nos volvemos. Yo soy un poquito más tradicional, regresemos a los básicos y mejoremos, ¿ok? Y sí, siempre hubo un debate también como que olvidémonos del relato, el dato mata el relato. Entonces nos fuimos numéricamente. Y ahora miren un poco la recomendación de Isaías es, oye, ya tenemos el dato, vamos a darle trazabilidad, pero ¿cómo yo lo convierto en un relato? Porque a nosotros nos conectan las historias, las nostalgias, tal cual como trabaja la publicidad, tal cual como he visto el fenómeno de los últimos comerciales, o si quieres hablar del fenómeno de Bad Bunny. ¿Qué hace? Ir a la nostalgia, nos conecta con eso. Y ahí lo que hay es un relato, no necesariamente un dato. ¿Que el dato está por detrás? Sí. ¿Que el dato es importante para una comunicación de inversionistas? Por supuesto que sí. Y eso además nos enseñó Aristóteles hace miles de años. ¿Cómo debe ser la persuasión? Etos, patos y logos. Logos y patos. En este momento debemos intentar tener un poquito más de patos, un poquito más de emoción para poder conectar. Isaías, no sé si hay algo más hay que... Sí, yo creo que también para combatir el aislamiento, lo que estamos haciendo aquí, la sostenibilidad, es cotidianidad. Cotidianidad encontramos que todos somos heterogéneos, todos somos diferentes, las maneras de conciencia de sostenibilidad son diferentes. El juntarnos para entender cómo el otro ha llegado a la meta y compartir ese conocimiento es fundamental.
hay organizaciones que van mucho más avanzadas que otras. Mencionaba, bueno, lo sabemos, nos lo dicen los datos, que el músculo de la economía panameña son las pymes. Usualmente las pymes están dando unos primeros pasos en materia de sostenibilidad, pero algunas de las empresas que se encuentran, por ejemplo, enganchando o en sumarse, llevan unos pasos más adelante que pueden mostrar sus buenas prácticas a otras empresas más pequeñas para evitar ese aislamiento y que juntos, unidos, podemos llegar muchísimo mejor a las metas y a los objetivos que pensamos. Chévere, otra pregunta. Sí. Sí, claro. Bueno, primero agradecer a la información que la verdad muy, muy valiosa en este caso y abrieron los ojos más de una vez. En ese sentido quería hacer dos preguntitas puntuales. La primera, yo había escuchado muy parecido a lo que usted dice, esa necesidad de que se le vea el rostro al líder, o sea, a la persona, el CEO, que la comunidad dice, si él no está, porque no le importa, pero si viene es un hipócrita. Entonces, esa paradoja del líder, ¿cómo la manejamos para que de verdad, independiente de lo que sienta la persona, digo líder en general, CEO, el líder del departamento y demás, ¿cómo se puede manejar ese discurso entonces para que sea un poquito más real y humano ese contacto que él quisiera tener y que, como vimos, lo están pidiendo las comunidades? Esa es la primera pregunta. ¿Qué tal, Mere? Y la segunda pregunta que iba a hacer en ese caso es precisamente en el tema de la gobernanza, confianza, transparencia, ¿cómo se pudiera también comunicar mejor a nivel interno? Porque muchas veces cuando vemos y pensamos en gobernanza, gobierno, la empresa va a hacer leyes, cuando sabemos que no es así. Entonces, ¿cómo se pudiera también un poquito limpiar ese concepto de gobernanza para que lo podamos interiorizar dentro de las empresas? Sí, bueno, aquí también nos complementamos ambos. Yo, lo primero, lo que tú decías es 100% polarización, ¿no? Como dicen en buen panameño, palo porque boga, y palo porque no boga, ¿no? Y se trata, volvemos a lo mismo, de entender de a qué audiencia estamos hablando y cómo es la mejor forma de llegarles. A veces son los líderes. Cuando me refiero a los líderes, uno se imagina solamente el CEO, pero cada vez más vemos como esa segunda, tercera línea de mando, incluso la persona que no necesariamente por su posición dentro de la organización, pero sí por su conocimiento, por su amor incluso a la empresa y por lo que hace, puede ser, digamos, esa cara, ese rostro que conecta mucho mejor con las comunidades. Y muchas veces pasa esta polarización de, bueno, se apareció ahora, es porque suele haber una participación del CEO en el momento más álgido de la crisis, porque es cuando nos acordamos que no hemos atendido a tiempo esa audiencia, que no hemos estado allí, que no hemos alimentado adecuadamente los canales de comunicación. ¿Okay? Entonces ahí hay como diferentes elementos, porque cada empresa es un mundo, cada situación es diferente, ¿no? Y la segunda pregunta tenía que ver con Gobernanza. Con el tema de la gobernanza. Yo creo que aquí traes un punto importante y yo que realmente mi expertise es mucho más comunicación de crisis, siempre le digo a los clientes, qué error cuando tu colaborador es el último que se entera de lo que está sucediendo en la empresa. Eso es la mejor forma de decirte que es 100% gobernanza. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Cómo están? Y aquí tal vez la recomendación es revisita lo que estás haciendo hoy en día. Realmente hay una estrategia de comunicación interna. ¿Cuáles son esos canales? ¿Esos canales realmente están recibiendo el feedback que es? Porque a veces también nos encantan las últimas tecnologías y entonces tenemos, no sé, aquí voy a dejar la cédula de nuevo, intranet, portales especiales y esto, y llenas al colaborador de tanta información, pero realmente nos están escuchando, realmente nos están leyendo, realmente esos son los espacios, o por el contrario no nos olvidamos, pero digamos, somos un poquito más innovadores y lo que hacemos es abrir 15 minutos todos los meses de 4 colaboradores con el CEO. ¿Cuántos de nuestros propios colaboradores no conocen a nuestros líderes en primera persona? Se lo encuentran en el ascensor y dicen hola nada más y sienten que trabajan de forma muy vertical y no horizontal. Cuando tú lo ves, lo puedes tocar, lo puedes escuchar, incluso a ese nivel de colaboradores, sobre todo pasa en empresas muy grandes, a nivel, tienes oficinas en otras provincias, incluso te cuesta un poco la cercanía con tu líder. Aquí la clave es, volvemos a revisitar lo que estamos haciendo, entendemos y lo tenemos que medir, si realmente está surgiendo el efecto que queremos o no. A mí me ha llamado mucho la atención tus dos preguntas porque todas giran en torno a comunidad, a grupos de interés. Correcto. Cuando preguntaba sobre cómo comunicar que el líder vaya, pero la comunidad se queja porque es una dicotomía.
interesante que los periodistas siempre vivimos. Y Margot te lo ha respondido, creo que muy bien, pero yo quisiera entrar a otra capa y es en entender quiénes son nuestros grupos de interés. Cuando le preguntábamos a las empresas cuáles eran su principal grupo de interés, digamos que las empresas nos decían que está en quinto lugar, pero los empleados, esa comunicación interna. Pero luego la comunidad cree que en tercer lugar son los empleados. Los empleados conforman la comunidad, es decir, que siempre está presente el afuera, la sociedad dentro de nuestras organizaciones, con lo cual deberíamos prestar mucha atención en cómo le contamos las historias o cómo comunicamos a nuestro principal grupo de interés que tiene que ser nuestro colaborador, el grupo interno. Permítame hacer una experiencia de sumarse. Nosotros tenemos un programa en el que ayudamos a las organizaciones a entender a sus colaboradores, qué realidades viven, para que su estrategia de sostenibilidad no solamente impacte a la comunidad de afuera, sino que también impacte a los empleados, porque además son ellos los principales embajadores. Son tus voceros no autorizados. Eso que tú le pones en la mañana y dices, nadie puede hablar en nombre de la empresa, pero va en el mamá, y tú quieres que hable bien de lo que está sucediendo. Sí, y nosotros hemos vivido una experiencia bastante interesante a lo largo de estos años de empresas que han decidido entrar a estos programas para entender cómo viven sus colaboradores, cuáles son las necesidades que tienen y adaptar sus estrategias de sostenibilidad para que su primer beneficiario sea su colaborador. Gracias. Tiene Ángel, pero creo que hay una en el chat. ¿Cuáles son los pasos básicos para implementar una estrategia de sostenibilidad en la empresa, desde un punto de partida de línea base, y cómo hacen para tener acceso al estudio? Bueno, es un poco lo que realmente creo que he respondido un poco antes, pregunta antes de que nos las hicieras. Lo primero es el colaborador, o sea, al final es nuestro motor dentro de nuestras organizaciones, y el colaborador nuestro además conforma la comunidad que está afuera, que también nos exige, y hay toda una cadena luego de eso de consumidores. Lo primero es escucharlo a ellos, pero evidentemente sin desatender las otras metas o los otros aspectos, como innovación, como gobernabilidad, como el tema ambiental, que vemos además que también le interesa muchísimo a la comunidad y está dentro de ellos. Así que el primer paso es escuchar y entender a los colaboradores. Ahí me voy a robar un poquito el espacio y ayudar. Sumarse tiene un programa que se llama DERCE, si mi memoria no me falla, que justamente lo que busca es ayudar a las empresas a iniciar sus estrategias de sostenibilidad. Y te llevan por todo el proceso desde que entiendas cuáles son tus grupos de interés, cuáles son esos temas materiales que impactan directamente al negocio al que se refiera, y posteriormente te va llevando a que de manera natural y quizás orgánica vayas creando esa estrategia de sostenibilidad. Entonces ahí es un comercial. Pero sí, DERCE, que la tiene Sumarse, es una herramienta interesante para las empresas que están en ese proceso. Ahora sí, perdón. ¿Qué tal? No, tranquila. Buenos días, Ángel Medina de Dell Technologies, Panamá. Primero, muchísimas gracias por la invitación. El contenido está genial. De verdad que yo soy director de sostenibilidad corporativa para Latinoamérica, y esta data, coincido, es extremadamente difícil de encontrar, especialmente para Panamá. Y la mayoría de la información que se consigue está enfocada desde la perspectiva de los CEOs y la perspectiva corporativa, pero muy poco, si no casi nada. De hecho, es la primera vez que lo veo conectado desde la perspectiva de la audiencia o la parte ya masiva. O sea, qué es lo que dice, qué es lo que piensa la gente que está allá afuera y cómo lo percibe, ¿no? Entonces me parece genial que conecten eso. Nosotros desde Dell también tuvimos esa oportunidad de reformular mucho nuestra estructura interna, especialmente la parte de reporte y de comunicación. Previamente teníamos un reporte como de fácilmente 70 páginas de temas de sostenibilidad, y hoy día lo simplificamos a un resumen ejecutivo, números específicos. También entendimos que la página, y por eso me encantó ese punto de, pero realmente cuánto de este público en general busca tu página y busca esa información en tu página web,
versus lo que te ven haciendo en el día a día, lo que te ven obviamente ejecutando, ¿no? Entonces me parece también una reflexión. Esos son los dos comentarios. Y mi pregunta está enfocada en la parte de gobierno, ¿ok? Porque obviamente tienen información muy interesante, muy relevante para la parte de la industria, principalmente el sector privado, pero desde la perspectiva del sector público, ustedes están conectando algo de esta información, se está presentando, se está llevando, se está, digamos que, impulsando para modificar ya la parte de gobierno, la parte de legislación, ya sea hacia el sector privado, o sea, legislación que regule o impulse al sector privado, o la propia, el propio sector público, cómo está ahí siendo influenciado, o si están, tienen plan de influenciar o de llevar esto al sector público para impactar. En este momento, no. En este momento nosotros también hemos estado, así como cuando trabajan las estrategias de comunicación, de los primeros círculos creciendo, ¿no? Claro. Entonces, nuestros primeros círculos, en efecto, es quien lo entiende, quien lo comprende, quien lo vive, quien lo está ejecutando. Y nosotros hicimos la encuesta en septiembre del año pasado, sí, en septiembre del año pasado hicimos la encuesta y la presentamos por primera vez en la semana de RCE. Y al inicio de este año lo que hemos comenzado es precisamente a volver a tocar sobre todo gremios y a través de la alianza que tenemos con Sumarse, también empezando a apoyar ese gap que encontrábamos en la confianza o el entendimiento del CEO y el DIRCOM en materia de sostenibilidad. Y digamos que son nuestros primeros círculos con los que queremos trabajar fuertemente. Obviamente es una información pública que llegará a esos canales en su momento. Súper. Genial. Una pregunta. Perdón, adelante. No, faltamos. Bueno, muchas gracias, Marco. La verdad que completo todo. Mi pregunta se mencionó sobre el impacto que tienen los eventos comunitarios y cada estrategia. Pero ¿qué tal si también nosotros incorporamos a nuestros colaboradores en esos eventos? Capaz que nos ven de una forma diferente, porque eso, como dicen nuestros embajadores, y ellos también se van a sentir como comprometidos con las actividades que estamos realizando. Excelente Sí, idea. 100% de acuerdo. Y también es un poco cuando vamos a comunidad, también lo importante, y esto también lo cuento desde la experiencia como periodista, es ver a un par tuyo. Que te ves reflejado en otro que es igual. Eso es muy importante para... Sí, hay muchas empresas que ya lo están trabajando, ¿no? Lo trabaja con transparencia, con honestidad, puede ayudar muchísimo, así es. Creo que hay Un comentario. Excelente webinar. Uno de los grandes retos del liderazgo hoy es perder el miedo a comunicar. Muchas veces la confidencialidad se interpreta como silencio cuando en realidad debería entenderse como criterio. Nuestro rol es acompañar a los CEOs y gerentes a desarrollar la capacidad de comunicar con claridad, aun cuando no todo se puede contar, preservando la confidencialidad pero compartiendo lo necesario para que todos estén alineados. La confianza no se construye con silencio, se construye con mensajes consistentes, oportunos y honestos. Sí, es muy buen aporte y además no es comunicar más, es comunicar bien. Que también, o sea, a veces cuando presentamos estos resúmenes, la gente dice, bueno, ¿y qué hay que hacer y por dónde comenzamos? ¿Hay que poner más platos de comida en la mesa? No, es lo que tenemos, cómo lo hacemos mejor y cómo lo pulimos. Entonces, no necesariamente se trata de salir aquí con la idea de, bueno, hay que hacer estas campañas, hay que salir a comunicar más, hay que tener no un Instagram, sino 40 Instagrams más y Twitch. No, no se trata de eso, se trata de regresar a lo básico. Regresar a lo básico, ¿dónde están nuestras audiencias? ¿Cuáles son las audiencias donde sentimos que estamos teniendo este gap de expectativa? Porque ahí es donde está el riesgo reputacional de las marcas. Lo que la comunidad espera que tú hagas, lo que la comunidad cree que está haciendo. Este medio es donde está nuestra mala calificación reputacional, porque la empresa dice, oye, pero es que yo estoy cumpliendo con esto. Hago mi planilla, hago esto, etcétera, etcétera. Y cuando vas a la comunidad dices, sí, pero ese es tu deber ser. Yo quisiera que tú estés en la comunidad haciendo eso. Yo quisiera que entendieras cuando haces tu ejercicio de doble materialidad que esto que tú crees que no, sí me está impactando a mí de forma directa e indirecta y estoy esperando que tú lo atiendas. No que me soluciones el problema, que lo atiendas, que seas parte de la comunidad. Entonces, ese gap es el que hay que tener la obsesión de buscarlo. ¿Cuál es y cómo lo vamos a remediar? Y yo creo que es importante también el tema de priorizar, porque, o sea, como bien decías, sobre todo cuando se hacen esos análisis, te van a surgir un montón
de datos y te van a surgir un montón de temas y probablemente de stakeholders o de partes interesadas, pero toca priorizar y escoger todo aquello donde está el gap. En esa línea yo tengo una pregunta relacionada con la G. Vimos que en casi toda la data que ustedes compartieron, la G era como un punto débil que aparecía a las empresas mayormente. Pero cuando se trata de la G, ¿cómo uno comunica la G? Porque no es, lo decíamos, es un intangible, o sea, no es como la A, que tú puedes desarrollar un proyecto y que tú puedes mostrar ese proyecto como tienes una línea básica y después tú muestras cómo eso tuvo un progreso, lo mismo ocurre con lo social y demás. Pero la G por lo regular está relacionada a cómo la empresa ejecuta sus procesos o cómo la empresa se comporta, pero esa G, ¿cómo la comunica? Porque sigue siendo un gap, sobre todo en temas de confianza y credibilidad, esa G. Entonces, que ahí más que todo apelo como tal vez a su perspectiva desde el punto de vista de comunicación. O sea, ¿cuál sería la fórmula quizás para cubrir esa brecha entre la comunicación de la G? Porque estoy segura que hay muchas empresas que hoy día su G es fuerte, pero no puede, o sea, no es tan claro cómo lo muestras. Quizás en esa dirección va mi pregunta. Sí. Aquí, para responder tu pregunta, voy también un poco a echar hacia atrás, cuando estudiaba en la reportera de noticias, que me tocaba cubrir justicia, Ok. que era la cuestión más aburrida de contar. Pero justo allí, como pasaba en la G, es donde está el corazón de toda organización. Una de las formas que utilizaba yo como periodista para contar estas historias de justicia era tratar de encontrarle un rostro a esas decisiones que se tomaban en los tribunales, cómo puede afectarle al ciudadano si esa decisión se toma. Es decir, otra vez, yéndonos hacia ese grupo de interés de la comunidad, para que entienda de que si no hay políticas de transparencia en la organización o si no hay políticas estrictas de cómo contratar a un proveedor, eso puede afectar a la... Podemos hablar del tema relato. No es fácil, pero si ustedes ven, para mí, la G regularmente la vemos como la tercera letra separada, pero para mí la G es transversal. Sí. Cuando hablas de bienestar social, cuando hablas del tema del ambiente, ¿qué hay detrás de eso? Una buena gobernanza, porque lo estoy haciendo bien, ya sea porque estoy en un sector súper regulado, que tengo que cumplir estas cosas de cumplimiento, de lista de... Lo que pasa es que cuando pensamos en la comunicación, tal vez no pensamos en lo que tú decías, Ángel, ¿no? De publico el informe de las 3.000 páginas en internet de que cumplí la norma ISO 729824 y todo el mundo en la empresa está feliz y dice, wow, qué maravilla estamos. Y afuera la gente dice, ¿y eso cómo se come? Exacto. Y esto, ¿qué me beneficia? Eso es importante. ¿Por qué es importante que Dell tenga la N2024? ¿Por qué? Porque yo voy a tener un mejor producto, porque con este producto que yo estoy comprando estoy cuidando el medio ambiente, porque estoy, qué sé yo, por lo que fuese detrás. Lo que hay que siempre es tener como esa curiosidad de escarbar el qué hay detrás. ¿Qué hay detrás de eso? Cuando lo tenemos claro y lo podemos explicar a un niño de 5 años, tenemos el kit para regresar y pensar entonces cómo lo voy a comunicar. Pero traten de no verlo como, me falta la G y ahora qué hago para esa comunicación, sino como un transversal. Así es. Buenísimo. Cecilia. Perdón. Yo creo que también es interesante, es que te escucho, los escucho y conecto muchísimas ideas. Creo que también un punto muy interesante es el diferenciador entre empresas multinacionales, o sea, todos acá estamos conectados de alguna manera con los Estados Unidos. Sabemos que en este momento hay, digamos que, un ambiente tenso, si se le puede llamar de esa forma, y hay muchas empresas que están haciendo mucho, pero que quizás no consideran que es el momento apropiado para exteriorizar muchas de esas acciones que están tomando por los motivos que sean. Por la gente de diversidad sobre todo. Exactamente. Entonces, escucho y digo, ok, está genial y podemos definitivamente tomarlo en consideración en un mercado, en una industria panameña, pero creo que también es importante que entendamos cuáles son las limitantes que vienen desde plataformas globales donde nos dicen esto sí puedes hacerlo, esto no puedes hacerlo, independientemente de
que tengamos los recursos y que tengamos la información, también hay que verlo caso por caso, ¿no? Porque hay lugares, hay empresas, corporaciones donde no tienes esta libertad creativa de poder seleccionar cuáles van a ser tus canales, cuál va a ser el mensaje, cuál va a ser la forma, ¿no? Entonces hay que quizás tropicalizar un poco, ponerse un poco creativo, intentar vender la idea de por qué acá sí es importante, y aunque no haga tanto sentido en este momento en Estados Unidos, pero al mismo tiempo hacer ese análisis, a conectar esto con qué es lo que yo puedo y cómo me apoyo quizás en otras empresas que tienen situaciones o retos similares para poder ejecutar algo que cumpla con eso, pero siempre manteniéndome dentro de los parámetros y el compliance, ¿no? De lo que hace mi empresa. La decisión de los inversionistas, porque si siempre ese Ángel no está, que eso lo comprendemos totalmente, pero tú das un punto, Ángel, y ahí salía también en la medición, mira cómo para el sector privado su tercera audiencia son las ONG, porque tal vez ese es el vínculo en la que hoy tú no puedes salir de frente, sobre todo pongamos el ejemplo de la agenda de diversidad, que es la más, yo trabajo en Llorente y Cuenca, soy directora del área de crisis en Llorente y Cuenca, y sí tenemos empresas globales que nos han dicho, ojo Margo, que todo esto que estamos haciendo bien, pero yo necesito bajar el volumen. No es si yo quiero, si yo puedo, es una decisión mandatoria. Y ahí es donde tú también utilizas, la idea no es yo no lo voy a hacer, porque también va, digamos, un poco en contra de los propios principios, del propio propósito de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cómo tú puedes seguir cumpliendo, tal vez bajándole un poquito el volumen mediático, pero sigues cumpliendo la agenda porque además tienes buenos vehículos a través de ONG o de aliados estratégicos que te ayudan a cumplirlo. Ahí para mí, ¿cuál es el reto, Ángel? A veces un poco la vanidad de las empresas. Y siempre se lo digo a mis clientes. O sea, nosotros queremos estar en el titular. Yo hice, yo soy la mejor, yo soy la fuerte, porque es la vanidad histórica que tiene la empresa. Pero para yo conectar con la gente, también tengo que dejar un poco la vanidad de la empresa de lado y dejar que los verdaderos actores cumplan su papel. Como decía Isaías, ese colaborador beneficiado, esa comunidad beneficiaria. Pero los que estamos de este lado sufrimos cuando la publicación sale y al final en una cosita así chiquita dice, y eso fue patrocinado por Dell. O sea, yo invierto, sale allá chiquito. Bueno, hay que entender que estamos en un contexto de comunicación diferente. Cuando los marcos de comunicación cambian radicalmente, como lo estamos viviendo aquí, nosotros no podemos seguir operando con las reglas del pasado, ni a nivel de negocio, ni a nivel de comunicación. Y esa es una conversación pendiente con el sector privado también, porque queremos seguir bien old fashion con algunas cosas y esto cambió. Si no, te va a costar un poco entrar a esas islas, a ese archipiélago de islas que tenemos ahora, porque quieres seguir comunicando con un frame de comunicación que murió. Tienes que cambiar también esa misma forma. Estás leyendo mi mente. Pregunta en base a comunicación. Acá mencionaron las ONG y la importancia de que las empresas utilicen o trabajen en alianza con ONG. ¿Cómo se maneja esa comunicación? Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen su organización, su ONG, su organización fines de lucro. ¿Cómo se comunica? ¿Eso debe estar separado? ¿Se debe comunicar en conjunto? ¿La sostenibilidad va de un lado? ¿La ONG va de otro? ¿Cómo se maneja esa comunicación? ¿Y cómo podemos nosotros educar más al colaborador con un idioma sencillo? Por ejemplo, hace unos días estaba la campaña esta de ChatGPT con la caricatura. 50.000 personas lo hicieron sin saber todo lo que representaba eso para el planeta. Y ayer me da mucha risa, porque no me da risa, sino que no sabía yo cómo manejarlo, porque una de mis compañeras de trabajo salió la caricatura y vino todo emocionado. Mayra, mira lo que me hicieron y cómo me veo. Y yo, tú no sabes lo que cuesta eso para el planeta, pero no supe cómo explicárselo y no quise dañarle su felicidad de momento de verse allí con todas sus cuestiones de trabajo. ¿Qué tipo de comunicación o cómo comunicamos nosotros al colaborador? ¿Cómo lo educamos más bien? ¿Cómo podemos educarlo de manera sencilla y que las personas entiendan y que no sientan, ay, la empresa me está imponiendo que no puedo hacer esto? Claro. Desde la experiencia Sumarse, nosotros observamos que varias de las organizaciones que forman parte tienen efectivamente su ONG por donde canalizan parte del impacto social de sus estrategias de sostenibilidad y suelen comunicar toda su información dependiendo de cuál es el mensaje que quieren enviar y a qué público quieren impactar.
En algunas ocasiones, dependiendo del mensaje, observamos cómo esa comunicación va desde su fundación o la ONG que representan, o incluso utilizan en algunas ocasiones como los canales de comunicación de las ONGs de las que apoyan. Dependiendo luego de cómo sea el mensaje, también pueden utilizar su propia marca. Y en cuanto a cómo evangelizar o cómo educar al colaborador, volvemos a que es nuestro principal grupo de interés. Los mensajes que tenemos que ir construyendo en primera salida tienen que estar pensados en ellos, porque además también son nuestros embajadores y los voceros no oficiales. Sí, los voceros más importantes, Sí, diría yo, de la empresa. Sí, ahí, bueno, y ahora más desde la experiencia, tal vez con algunos clientes en JIC, más que como DIRCOM, cuando tú trabajas con los colaboradores, lo lúdico es importante. A veces cuando las estrategias tienen un fuerte componente a la hora del delivery ya, y lo bajas de forma lúdica, puedes tener una mejor conexión, porque es un poco lo que tú dices, ¿no? Es más fácil que el colaborador te recite todo lo que tiene prohibido a lo que puede hacer. ¿Sí? Vale. Y sobre todo cuando tienes también sectores muy regulados, por ejemplo, banca, no te puedes tomar la foto, no puedes hacer eso, no puedes conectarte, no esto, no aquello. Sientes como que es una camisa de fuerza, y hay muchas formas de, digamos, estrategias de advocacy internas, así como trabaja esa audiencia afuera, cómo yo quiero captar al cliente, al consumidor, que me compre, que me quiera, esas mismas tácticas de atracción, de retención, del journey de un cliente, tú te las llevas a estrategias de comunicación interna. No pensarlo como desconectado, sino realmente como es una audiencia que necesita una estrategia a la medida de la necesidad de esa comunidad. Así hay que trabajar, como una audiencia. Hace un rato mencionaste algo importante, que de pronto si no puede ir el CEO o algún gerente, muy importante enviar a un colaborador, porque el colaborador se identifica. Si tú muestras un video y ven al CEO, quizás no entienden lo que está diciendo el CEO, pero si lo hace un peer de ellos, él dice, es fulano, entiendo lo que me está diciendo, y les motiva a prestar atención, porque el mensaje como que les llega más claro, o no sé si es algo que tenemos en el cerebro que dice, es mi peer, voy a entender lo que me está diciendo. Así es. Y desde la honestidad y la transparencia, porque los desafíos que nos encontramos, a veces creamos estrategias que quizás no nacen desde ese punto de partida, y la audiencia percibe muy bien la intención. Pues. Última pregunta, siento. En este punto de mensajes, sería más importante, porque hay personas que hablan muy bien, ¿verdad? Y tenemos otras que conocen la información. Sin embargo, cuando la persona que conoce la información a detalle va a hablar, quienes están recibiendo el mensaje no lo captan tan bien, pero tenemos una persona que sabe comunicarlo muy bien, a pesar de que no conoce la información. ¿Cuál de estas dos personas utilizamos para enviar ese mensaje? ¿O tenemos que hacer una conexión y poner a las dos? La solución es un buen entrenamiento de voceros. No, confirmo, Marta lo puede confirmar. Es decir, la capacidad para hablar y para expresarnos es un músculo que se entrena todos los días. Los mejores speakers, los mejores, no sé, pongan el ejemplo que quieran, Trump, Obama, quien ustedes quieran, global o mundial, se entrena todos los días, lee de esto, toma técnica, se pone frente a una cámara, hoy practica con esto. Entonces, lo importante es hacer ese diagnóstico, que lo tienes bien claro. ¿Dónde tengo buenos comunicadores? ¿Dónde tengo buenos técnicos? ¿Cómo hago el mejor mundo? Nosotros trabajamos cada día más, y se lo decimos a nuestros clientes regularmente cuando dicen, bueno, y en la estrategia me ponen un entrenamiento de vocero, Margo. Muy bien. ¿Para quién es el entrenamiento de vocero? Bueno, para Ángel, que es el CEO, para Marta, que es su mano derecha. ¿Y dónde están la segunda y la tercera línea? ¿No los van a capacitar? No, es que ellos no pueden hablar. Que más nadie puede hablar que no. Yo, bueno, ya, Houston, ahí ya tenemos un problema. ¿Ves? Entonces, tú empiezas y son entrenamientos diferentes, y también desde el punto de vista de crisis te ayuda también, porque cada uno va teniendo una responsabilidad limitada. Como tú dices, yo llego a la comunidad, tienen este problema, esta sensibilidad. Cuando ya eso escala, tú no invalidas a ese vocero, porque ese vocero llegó hasta donde su autoridad y su conocimiento se lo permitió. Y llegaste a un primer estadio de la crisis, si se quiere, en ese momento, ¿no? Yo por mi formación de crisis, siempre mis ejemplos son de crisis. Luego tienes un segundo vocero que puede escalar las segundas necesidades, y así te vas escalando, ¿de acuerdo? Y digamos, en buen panameño, no pones al CEO de primero
y lo quema frente Lo a la quemas, comunidad, porque exacto. como bien tú decías, llega y lo quieren incendiar. Y regresando Exacto. un poco a tu tema de comunicación interna, si lo ves tanto en positivo y en negativo, es lo mismo. Ese colaborador que está trabajando hoy en día con nosotros, como decía Ángel, tal vez no sabe incluso qué cosas chéveres e importantes estamos haciendo, porque no las vive, porque de repente la ve en un mural pegado o porque la ve en un periódico interno que realmente no tiene tiempo para leerlo. Pero en los momentos de crisis pasa lo mismo. Y eso yo lo digo con mis clientes. Digo, ¿quién ya salió a explicarle antes de ir a los medios y antes de ir a los consumidores, a nuestros colaboradores, qué está pasando? Porque quien trabaja dentro de la empresa, que aparece en un titular, dice, Dios mío, ¿en qué empresa yo trabajo? ¿Será cierto? ¿Será falso? Yo llego a mi casa, me va a preguntar mi mamá, mi esposa, mis compañeros de clase, me van a buscar en el chat de, oye, Margot, tú trabajas en esa empresa, ¿qué es lo que está sucediendo? Y nos olvidamos de ellos. Sigue siendo nuestro embajador no autorizado y nos acordamos de ello al final. Hay que pensarlo como una audiencia importante que necesita una estrategia tal cual como nosotros atendemos un journey de captación de un cliente. Así hay que ver. Gracias. Súper. Creo que ya estamos, ¿verdad? No hay más preguntas ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron a la sesión de hoy, a los presentes también. Creo que han surgido muchísimas reflexiones, comentarios y preguntas interesantes que definitivamente han enriquecido pues, este espacio. Los esperamos en el próximo comité, que es el jueves. Por cierto. Y nada, bienvenidos siempre. Cualquier preguntita la pueden pasar con toda confianza, ya sea a Sara o al equipo de AmCham o a mí. Y seguro se las compartimos a Isaías y Margot. El estudio está disponible, creo que En la página web de DIRCOM y de Sumarse. Exacto, en la página web de DIRCOM y de Sumarse, para que lo puedan revisar con muchísima calma. Gracias a todos y nos vemos en un siguiente espacio. Gracias.